Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy día voy a explicarles lo que no alcanzamos a ver. Y vamos a partir con teorías atómicas, ¿ya? Que es un contenido que actualmente se ve en octavo básico, pero es importante que nosotros lo recordemos y sepamos, ¿cierto?, de qué trataban estas teorías atómicas. Lo primero que tenemos que entender es el concepto teoría. Una teoría es un enunciado o es una afirmación basada en experimentaciones. Entonces, yo experimento, ¿cierto? Hago pruebas, tengo resultados y en base a esos resultados yo elaboro una teoría. Una teoría no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque una teoría puede ser refutada o puede, ¿cierto?, quedar obsoleta debido a nuevos antecedentes, nuevos resultados que tal vez me indiquen de que lo que yo había investigado anteriormente no era tan así, sino que hay nuevos resultados, hay nuevas verdades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, una teoría siempre puede ir evolucionando, está siempre con la posibilidad de que sea refutada, está siempre con la posibilidad de que quede obsoleta debido a cierto que otra persona o la misma persona tenga nuevos antecedentes, ¿ya? Lo mismo, eso es lo que pasó un poco con la teoría atómica. La teoría atómica que nosotros actualmente conocemos se denomina como una teoría mecánico-cuántica. El nombre tal vez no es muy atractivo, tal vez incluso nos puede dar un poco de susto, pero la teoría mecánico-cuántica se construye en base a los aportes de varios científicos. Pero para llegar a la teoría mecánico-cuántica, primero se partió de conocimientos o de afirmaciones hace muchos años atrás. Y partimos con los griegos. Ustedes saben, ¿cierto?, por historia, de que los griegos se caracterizaban por ser grandes filósofos, grandes pensadores. El hobby de los griegos era pensar. O sea, cuando un griego estaba aburrido o un griego, ¿cierto?, quería tener algún pasatiempo, se iba a pensar. Se alejaba de la multitud o se juntaba con algún otro personaje y se ponían a filosofar, a pensar, a reflexionar, sacar conclusiones, etc. Ese era el hobby de los griegos. Es como que si ellos hoy día, les aseguro, hubiesen estado en cuarentena, probablemente todos hubiesen estado pensando, porque ese era su fuerte, reflexionar, filosofar, ¿cierto?, sobre la vida y todo su entorno. Entonces, uno de los grandes o de los importantes, ¿cierto?, porque hay varios griegos importantes, fue Demócrito. ¿Por qué Demócrito? Porque Demócrito, un día observando la naturaleza, comenzó a llegar a la conclusión de que todo lo que nos rodea, que nosotros conocemos con el concepto de materia, estaba formado, debía estar formado por alguna partícula. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque dijo lo siguiente: si yo tomo una roca, la parto y esas mitades las vuelvo a partir y esos trozos los vuelvo a partir, así sucesivamente, voy a llegar tal vez a un tamaño, a un pedazo que ya no se va a poder partir más, que ya no se va a poder dividir más. Un trozo indivisible. Entonces dijo, todo lo que nos rodea debe estar conformado por algo, por alguna partícula que ya no se puede dividir más y como obviamente va a ser indivisible, entonces esa partícula la podemos denominar con el concepto de átomo. ¿Y por qué átomo? Porque átomo es una palabra que está conformada, ¿cierto?, por el prefijo sin. A viene, ¿cierto?, de sin. Y tomo, división. Por lo tanto, átomo significa sin división, indivisible. De hecho, el concepto tomo nosotros lo podemos familiarizar con los libros. Antiguamente, cuando no había mucho acceso al internet, la gente compraba libros, ¿cierto?, para poder, los niños hicieran sus tareas, ¿cierto?, o para tener, ¿cierto?, para aprender. Y estos libros se denominaban enciclopedias y estaban divididas por tomos, o sea, eran las divisiones. Bueno, parte de Demócrito con este concepto. Pero muchos años después, estoy hablando de muchos años después de Cristo, aparece aquí Dalton. Dalton comenzó a hacer ciertas investigaciones, retomó esta idea de qué estaba formada la materia. Porque hasta ese momento se creía que esta partícula, ¿cierto?, denominada átomo, era la misma para toda la materia. O sea, el átomo que formaba la puerta era el mismo átomo que formaba el suelo, el mismo átomo. O sea, era como un ladrillo en común para todos. Pero Dalton, con sus investigaciones, llegó a la conclusión que en realidad no todos los átomos son iguales, sino que hay átomos que distinguen un elemento de otro.
Es decir, por ejemplo, el gas hidrógeno está formado por un átomo y el gas oxígeno está formado por otro átomo. O sea, llegó a la conclusión de que cada elemento tiene su átomo distinto, a diferencia de lo que se entendía anteriormente, que se creía que el átomo era el mismo para todo. O sea, en otras palabras, se creía que el átomo de hidrógeno era el mismo de oxígeno, el mismo de nitrógeno, etc. Pero Dalton llegó a la conclusión que no. También llegó a la conclusión de que estos átomos, ¿cierto?, formaban compuestos y que estos átomos jamás se destruían, ¿cierto?, o jamás podían aparecer de la nada, sino que cuando ocurría una reacción química, los átomos se podían combinar de una manera distinta, pero jamás iban a desaparecer. Fueron tres postulados principalmente los que tuvo Dalton. Pero Dalton no dio grandes directrices de cómo era este átomo, simplemente dijo que era una partícula, ¿cierto?, que era distinta para cada caso. Luego de Dalton viene, ¿cierto?, Thomson. Voy a anotar aquí los que, ¿cierto?, fueron aportando para... Primero dijimos que fue Demócrito. Luego dijimos que fue Dalton. Luego dijimos que fue Thomson. Bueno, aquí Thomson comienza a indagar un poco más en de qué estaba formado estos átomos. Porque ahora la duda era, ya, existen los átomos, pero ¿de qué están formados los átomos? ¿Qué componen a un átomo? Y aquí es donde Thomson denomina o estipula una teoría donde él creía que el átomo en realidad era una gran masa positiva y esta masa positiva tenía incrustado cargas negativas. Así como el pan de Pascua. El pan de Pascua, ¿cierto?, tiene incrustado fruta confitada, nueces, ¿cierto?, pasa en algunos casos, ¿cierto? Es una gran masa con estas cositas, estas frutas incrustadas. Bueno, él creía que el átomo era así, una gran masa con carga positiva, pero que tenía incrustadas ciertas cargas negativas. Por eso igual a su modelo atómico se le conoce con el nombre de budín de pasas o queque de pasas. En otras palabras, algo similar al pan de Pascua. Ese es el modelo de Thomson. Bueno, Thomson hizo un experimento de rayos catódicos, a lo cual permitió, ¿cierto?, concluir de que este átomo tenía cargas positivas y tenía carga negativa. Quedó el modelo de Thomson allí. Pero posteriormente al modelo Thomson, siempre hubieron personas interesadas en seguir investigando sobre cómo estaba construido, ¿cierto?, o la estructura de este átomo. Y luego de Thomson viene Rutherford o Rutherford. Rutherford. Rutherford estableció un modelo atómico que es prácticamente el más famoso que nosotros vemos, porque cuando nosotros buscamos un átomo, encontramos un modelo, ¿cierto?, que es como así, donde hay un centro, ¿cierto?, y unas órbitas alrededor. Ese es más o menos el modelo de Rutherford o Rutherford. ¿Por qué es el modelo de Rutherford? Porque Rutherford, con su experimento que hizo de rayos alfa, llegó a la conclusión de que el modelo atómico no era como lo creía Thomson. Thomson, recordemos que creía que era una gran masa positiva con ciertas cargas negativas incrustadas. Pero Rutherford, con su experimento de los rayos alfa, que los invito a que lo puedan buscar en Google, ¿cierto?, o en YouTube, experimento de Rutherford, y van a darse cuenta de qué consistía este experimento. Él lanzó rayos alfa a una lámina de oro. Y a través de los resultados de ese experimento, él se dio cuenta que en realidad el átomo tenía una estructura donde había un pequeño centro, ¿ya?, o un núcleo al centro, y este núcleo tenía cargas positivas. Pero el mayor espacio del átomo lo ocupaban órbitas donde habían cargas negativas.
Y este modelo se conoce con el nombre de modelo planetario. ¿Por qué modelo planetario? Porque un poco se asemejaba a la dinámica que hay entre la Tierra y el Sol, o de los planetas, ¿cierto?, en torno al Sol. Entonces, él en realidad creía que, a través de su experimentación, de que el átomo, y había nuevos conceptos aquí, ¿cierto? El concepto de núcleo, el átomo tenía un núcleo, donde en ese núcleo, ¿cierto?, se encontraba la carga positiva, donde ese núcleo era pequeño en relación a todo el espacio, ¿cierto?, que ocupaba las órbitas, y donde los electrones se encontraban en órbitas girando alrededor de ese núcleo, ¿cierto?, de manera definida. Como una cosa así como que el pobre electrón estaba condenado ahí a girar en torno a este núcleo. Es el modelo de Rutherford. Pero había un problema, porque en realidad el modelo de Rutherford presentaba un pequeño gran inconveniente. Según lo que Rutherford estipuló, iba a llegar de un momento, como los electrones eran de carga negativa y el núcleo tenía carga positiva, el electrón se iba a sentir atraído, ¿cierto?, al núcleo a tal punto que en algún momento el electrón iba a colisionar, iba a chocar con el núcleo, ¿ya? Como una especie, ¿cierto?, como de caracol. Iba a chocar. Entonces, el modelo de Rutherford, claro, era válido en el sentido de ciertos conceptos, como el del núcleo, ¿cierto?, un pequeño núcleo, electrones que ocupaban gran parte del espacio, pero había un tema ahí que no calzaba con el tema, ¿cierto?, de cómo en realidad estaban los electrones alrededor de este núcleo. Y aquí aparece Bohr, donde él a través del hidrógeno, porque nosotros sabemos que el hidrógeno tiene un solo electrón, donde él llegó a la conclusión que en realidad los electrones no se encontraban en órbitas. Como es cierto, nosotros sabemos que la Tierra se encuentra en una órbita porque gira alrededor del Sol, tiene una ruta definida. Pero Bohr, a través de sus investigaciones, se dio cuenta en que en realidad los electrones se encuentran en niveles de energía. Los niveles de energía vienen siendo como los pisos de un edificio. De tal manera que en el centro estaba el núcleo y alrededor del núcleo se iban a encontrar estos niveles de energía. N1, N2, N3. De tal forma que el postulado de Bohr establecía que el nivel más bajo, que sería el N1, era el nivel que tenía menos energía. Y el nivel, a medida que yo me iba alejando del núcleo, ¿cierto?, subiendo de nivel, estos niveles iban a tener más energía. Entonces, y además, Bohr, ¿cierto?, este modelo que estableció Bohr, ya obviamente descartaba la idea de que el electrón iba a estar girando y en un momento iba a chocar, ¿cierto?, con el núcleo. Porque obviamente esa idea de que lo que establecía el modelo de Rutherford, ¿cierto?, donde el electrón giraba y finalmente iba a chocar por efecto de la atracción de la carga positiva con la negativa, obviamente no era válido o no podía ser totalmente cierto el modelo de Rutherford, porque nosotros sabemos que al chocar el electrón con el núcleo, el átomo desaparece. Y de partida eso significaría que nosotros tendríamos que desaparecer porque nosotros somos átomos. Entonces, el modelo de Bohr ya saca esa idea de que el electrón gira en torno, ¿cierto?, sino que ahora se encuentra destinado o desterrado en ciertos niveles de energía. Pero además, Bohr llega a la idea también de que los electrones se podían mover de un nivel a otro. O sea, por ejemplo, voy a dibujar acá mi supernúcleo. Supongamos que acá tengo un núcleo. Acá tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, supongamos que un electrón se encontraba aquí, en el nivel 1. ¿Ya? Entonces Bohr también estableció el concepto de emisión y absorción. ¿Qué es el concepto de emisión y absorción? Supongamos que este electrón del nivel 1 ahora se mueve al nivel 2. Porque esa fue una de las cosas que estableció también el modelo de Bohr. Dijo, los electrones no están destinados a una sola órbita, sino que los electrones en realidad están en nivel de energía y se pueden mover de un nivel a otro nivel. Entonces Bohr dijo lo siguiente. Un electrón se puede mover, por ejemplo, del nivel 1 al nivel 2.
Yo les acabo de decir a ustedes que el nivel 1, ¿cierto? Era el nivel con menos energía y a medida que yo me alejaba del núcleo, iban, ¿cierto? Estos niveles a tener más energía. Por lo tanto, si yo me muevo del nivel 1 al nivel 2, quiere decir que voy a pasar de un nivel menos energético a un nivel más energético. ¿Qué pasa con el electrón cuando se mueve de un nivel menos energético a un nivel más energético? Si yo, por ejemplo, les digo, vamos a cambiar un alumno de un curso que es muy tranquilo, muy pasivo, a un curso que es muy desordenado, muy energético, muy bochinchero. Ese alumno se va a seguir comportando como el curso del cual él venía. No, probablemente va a adquirir la misma energía, ¿cierto?, del curso en el cual está. Algo así pasa con los electrones. Cuando un electrón se mueve de un nivel menos energético a un nivel más energético, él necesita ambientarse o quedar al mismo ritmo del nivel donde se va a mover. Entonces, si él estaba en el nivel 1, nivel cierto basal, así se llama todo esto, nivel basal o nivel fundamental o nivel de estado mínimo de energía. Si se mueve al nivel 1, donde es así, y se mueve al nivel 2, que es más prendido, obviamente el electrón necesita más energía para poder acomodarse a ese nivel. Entonces, obviamente, ese electrón, ¿qué va a necesitar? Absorber energía. Necesita absorber energía para estar al mismo ritmo que el nivel 2. Entonces, aquí aparece el concepto de absorción. Absorbe. Tomen nota con eso. Cada vez que un electrón se mueve de un nivel menos energético a uno más energético, estamos hablando de que el electrón tiene que absorber energía para que, ¿cierto?, pueda aprender y estar al mismo, ¿cierto?, tono de su nivel al cual se va a mover. Pero por el contrario, ¿qué pasa si un electrón, por ejemplo, pasa del nivel 3 al nivel 2? Está en un nivel súper energético y se mueve a un nivel un poquito más calmadito. Tiene que deshacerse de esa energía, porque obviamente tiene que ponerse a tono al nuevo nivel, ¿cierto?, en el cual va a estar. Lo mismo el ejemplo que les di hace un rato atrás. Si un alumno se cambia de un curso que es muy desordenado a uno que es muy ordenado, muy correctito, obviamente tiene que ponerse a tono con el curso, ¿cierto?, en el cual va a estar. Por lo tanto, tiene que deshacerse de ese exceso de energía, deshacerse de esa cantidad, ¿cierto?, para poder estar a tono. Por lo tanto, en ese caso, el concepto aquí es emisión. Cada vez que un electrón se tiene que mover de un nivel súper energético a uno menos energético, el electrón tiene que deshacerse de energía, tiene que emitir energía, ¿cierto? Ese es el concepto. Y estos dos conceptos los estipuló Bohr a través de su modelo atómico. ¿Bien? Bueno, el único detalle aquí de Bohr, lamentablemente no explicaba mucho el comportamiento del electrón. O sea, obviamente ya nos dio mucho más información y obviamente el modelo atómico se fue puliendo. Pero aquí pasaba que se dieron cuenta de que el electrón tenía un comportamiento un poquito extraño. ¿Por qué un poquito extraño? Yo no sé si ustedes sabrán, pero deben haberlo visto en física o lo van a ver en física, que la luz que todos conocemos, tiene un comportamiento dual. ¿Qué quiere decir un comportamiento dual? Un doble comportamiento. La luz se comporta como onda y se comporta como partícula. Nosotros los seres humanos nos comportamos como partícula, ¿cierto? Si yo fuese una onda, probablemente me podría teletransportar. Pero como soy una partícula, tengo que moverme, ¿cierto? Y hacer una trayectoria si yo me quiero mover de un lado a otro. Pero la luz no. La luz por eso también llega a tanta velocidad. Porque la luz se puede comportar como onda y se puede comportar como partícula. ¿Por qué les comento esto? Porque resulta de que se dieron cuenta de que el electrón también tenía un comportamiento algo similar a la luz. Y ahí es donde aparecen otros 3 científicos importantes que a través de sus investigaciones permitieron dar un poco más de información en relación a cómo se comportaba el átomo, o más bien dicho, cómo se comportaban las partículas dentro del átomo. Y aquí aparecen los siguientes investigadores, que son los que aportaron hasta la teoría de Monckton, la teoría de Dalton, la teoría de Thomson, la teoría de Rutherford, la teoría de Bohr, y ahora viene la teoría
mecánico-cuántica. Y para esta teoría fueron 3 investigadores que aportaron. De Broglie, ¿qué estableció de Broglie? De Broglie, justamente en base a lo que ya había, porque a todo esto este comportamiento de la luz, cierto comportamiento dual de la luz, se llegó a esa conclusión debido a las investigaciones de Newton y de Planck, que a todo esto a Planck se le conoce como el padre de la mecánica cuántica porque fue el primero en estudiar justamente estas otras leyes que son muy distintas a las leyes que nos rigen a nosotros. Ya cuando hablo de leyes me refiero a las leyes físicas. Entonces, pero de Broglie llegó a la conclusión de que el electrón, a través obviamente de sus experimentos, de que el electrón también se comportaba de manera dual. O sea que el electrón también se comportaba como onda y se comportaba como partícula. Entonces, de Broglie establece, ¿cierto?, el comportamiento onda-partícula del electrón. ¿Y cómo llega a esa conclusión? Justamente por los espectros de emisión y absorción. Espectro, en realidad, es el concepto que se le da. Cada elemento, cuando los electrones se mueven, ¿cierto?, lo que yo le expliqué recién, de un nivel a otro, emite una radiación, un espectro. Y cada elemento de la tabla periódica tiene un espectro definido, ¿ya? Bueno, lo que les venía diciendo. De Broglie entonces llega a esta conclusión. ¿Y cómo? Porque obviamente se dieron cuenta de que cuando un electrón se movía de un nivel a otro, el electrón no había una trayectoria, por ejemplo, para que me entiendan. Si yo voy y subo del primer piso al segundo piso, obviamente yo tuve que recorrer una escalera. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso de nuestro colegio, para poder pasar del primer piso al segundo piso, yo tengo que recorrer esa escalera. Pero en el caso del electrón es como que si no recorriera esa escalera. Es como que de manera inmediata pasa del primero al segundo, sin pasar por un intermedio. Entonces, ese comportamiento, obviamente, la única forma de explicar ese comportamiento de pasar de un nivel al otro, de un piso al otro, sin pasar por el intermedio, ese comportamiento solo se explicaba si el electrón se comportaba como onda y partícula. Si yo fuese una onda, obviamente me permitiría pasar del primer piso al segundo y no pasar por el intermedio. Prácticamente teletransportación. Bueno, de Broglie plantea eso. Pero por otro lado, había otro detalle, que se dieron cuenta que no podían definir con exactitud cuál era la posición de un electrón o cuál era su momento o su cantidad de movimiento. Y ahí viene otro personaje importante que es Heisenberg. Heisenberg estableció su principio de la incertidumbre. ¿En qué consiste este principio de la incertidumbre de Heisenberg? Porque se dio cuenta que en realidad, con este nuevo modelo, nunca se iba a poder saber con exactitud cuál era la posición de un electrón y al mismo tiempo su momento o su cantidad de movimiento. Se dio cuenta de que si yo quiero saber su posición, no voy a poder saber su momento. Si yo quiero saber su momento, no voy a poder saber su posición. O sea, puedo saber uno de los dos datos, la posición o el momento, pero no los datos al mismo tiempo. A diferencia de ustedes, si ustedes salen a recreo, si ustedes van a un parque, yo podría decir dónde están ustedes y cuál es su cantidad de movimiento, ¿cierto? Con la cual ustedes, en el lugar donde ustedes están. Pero el electrón no es así. El electrón yo no puedo saber con exactitud cuál es su posición y saber al mismo tiempo con cuánto movimiento está en esa posición. Puedo saber uno de los dos datos. Y por eso se denomina principio de incertidumbre, porque finalmente siempre voy a quedar con una duda, uno de los dos datos. Entonces Heisenberg establece ese principio. Y luego viene aquí un físico matemático llamado Schrödinger, que él estableció una ecuación matemática. De hecho, lo invito a que después ustedes averigüen su nombre o la ecuación de Schrödinger. Schrödinger, a través de una ecuación matemática, determinó cómo eran en realidad los orbitales donde se podían encontrar los electrones y la forma de estos orbitales, incluso la orientación de estos orbitales. Y esto lo logró netamente gracias a esa ecuación matemática donde también él incorporó a todo esto la constante de Planck. Entonces, y más aún,
saber si en el nivel 1 yo podría encontrar de todo tipo de orbitales o encontrar solo algunos. Y eso lo hizo a través de su ecuación matemática, que también arrojó los números cuánticos. Los números cuánticos son los que finalmente a mí me permiten determinar qué orbitales se encuentran en cada nivel, qué formas de orbitales tiene cada cierto nivel y las orientaciones respectivas. Estos son los principales científicos físicos, la gran mayoría físicos, que aportaron a la teoría, ¿cierto?, que actualmente nosotros conocemos. Esto, obviamente, es la actual teoría variada, pero para llegar a esta teoría, obviamente, fue necesaria las investigaciones anteriores. Estas teorías, las anteriores, están obsoletas, pero no se hubiese podido llegar a la actual si no hubiese sido, ¿cierto?, por las teorías previamente investigadas, ¿ya? Bueno, esto más o menos en resumen lo que corresponde a las teorías mecánico-cuánticas. Los invito, chiquillos, a que puedan revisar algún libro de enseñanza básica, puedan buscarlos por internet. Ahí aparece también resumida, incluso en algunos casos hasta una línea de tiempo, de cómo estas leyes también fueron evolucionando a través de los años y entregan más datos de lo que yo acabo de resumirle hasta ahora. Espero que les haya servido, les haya quedado claro y ante cualquier duda pueden hacerla en sus comentarios.